¿Te has sentido apartado sin entender por qué, como si de pronto todo se hubiera ralentizado en tu vida? ¿Notas que tu mente está más atacada que nunca, con pensamientos que no te dejan descansar, dudas que antes no tenías y una presión interna difícil de explicar? ¿Sientes que estás dando lo mejor de ti, pero aún así parece que Dios te tiene en espera, como si algo estuviera madurando en silencio? Este mensaje no es casualidad. Hoy vamos a hablar de por qué Dios aparta a ciertas personas justo antes de usarlas, por qué el ataque mental se intensifica cuando hay un propósito en crecimiento, y cómo el silencio, la soledad y la confusión no son señales de atraso, sino de preparación espiritual profunda. Este video es para los que sienten que no encajan, para los que están cansados pero no rendidos, para los que saben en su espíritu que fueron llamados a algo más grande, aunque todavía no lo vean. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, mi propósito está madurando, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si has sentido que Dios te ha estado formando en silencio, cuéntanoslo. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar esto hoy. Estamos aquí para caminar juntos, con claridad, fe y propósito. Hay momentos en los que Dios comienza a hacer algo profundo en tu interior y, sin previo aviso, el entorno cambia. Personas que antes estaban cerca ya no lo están. Conversaciones se apagan. Caminos se cierran. No porque hayas hecho algo mal, sino porque tu proceso ya no es compatible con todo el mundo. Dios aparta cuando necesita silencio. Dios separa cuando va a revelar. No es rechazo, es protección. Cuando Dios decide trabajar contigo a otro nivel, reduce el ruido. No todos pueden caminar el mismo trayecto cuando el propósito empieza a tomar forma. Algunas personas solo pueden acompañarte hasta cierto punto, y eso no las hace malas. Simplemente no están diseñadas para sostener el peso de lo que tú estás siendo preparado para cargar. El apartamiento no es castigo, es una señal de confianza divina. Muchos confunden el apartamiento con abandono, pero son cosas opuestas. El abandono deja vacío, el apartamiento crea espacio. Espacio para escuchar, para discernir, para sanar, para madurar. Dios no te quita gente por capricho. Te la quita porque en esa etapa necesitas claridad, no opiniones, obediencia, no distracciones, profundidad, no superficialidad. Hay procesos que no se pueden vivir rodeado de voces. La transformación real ocurre en silencio. Por eso, cuando el propósito comienza a madurar, Dios protege tu espíritu alejándote de ambientes que podrían contaminar lo que Él está formando. No todo el mundo entiende tu llamado, y no todo el mundo necesita entenderlo. A veces, Dios te esconde precisamente para que nadie interfiera. El apartamiento duele porque toca una herida profunda, la necesidad de compañía, de validación, de sentirte comprendido. Pero ese dolor también revela algo importante. Muestra cuánto dependías de la presencia de otros para sentirte seguro. Y Dios quiere enseñarte a caminar desde la convicción interna, no desde el aplauso externo. Los grandes procesos espirituales siempre comienzan con separación. Antes de que Moisés guiara a una nación, fue apartado en el desierto. Antes de que David reinara, fue aislado en cuevas. Antes de que Jesús iniciara su ministerio, fue llevado al desierto. El patrón es claro, primero aparta, luego revela. Primero forma, luego expone.
Cuando Dios te aparta, empieza a mostrarte quién eres sin la influencia de otros. Te confronta contigo mismo. Te obliga a escuchar pensamientos que antes tapabas con ruido. Te enfrenta a emociones no resueltas. Te muestra dependencias ocultas. Y aunque incomoda, ese proceso es necesario para que el propósito no se construya sobre una identidad frágil. El apartamiento también protege tu fe. No todo el mundo sabe guardar silencio cuando tú estás siendo trabajado. Hay personas que, sin mala intención, pueden sembrar duda, prisa o miedo. Dios sabe que en ciertas etapas necesitas menos consejo humano y más dirección espiritual. Por eso reduce el círculo. No porque te quiera solo, sino porque te quiere firme. Tal vez has notado que ya no encajas donde antes encajabas. Conversaciones que antes te llenaban ahora te cansan. Ambientes que antes disfrutabas ahora te incomodan. Eso no es soberbia, es crecimiento. Tu espíritu está cambiando de frecuencia. Y cuando eso ocurre, ciertas conexiones simplemente dejan de sostenerse. Dios aparta porque lo que viene exige enfoque. No se puede madurar un propósito profundo viviendo distraído. No se puede formar carácter eterno rodeado de estímulos constantes. El apartamiento es un entrenamiento silencioso donde Dios te enseña a caminar sin depender de apoyos externos. Ahí aprendes a confiar, incluso cuando no entiendes. Hay una soledad que hiere y hay una soledad que sana. La primera te deja vacío, la segunda te confronta, pero te fortalece. La soledad que Dios permite no es para destruirte, sino para alinearte. Es en ese espacio donde empiezas a escuchar cosas que antes no escuchabas. Donde la voz interior se vuelve más clara. Donde la fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia. No todos sobreviven al apartamiento. Algunos regresan al ruido porque el silencio los confronta demasiado. Otros vuelven a relaciones tóxicas porque la soledad les pesa más que el crecimiento. Pero los que permanecen descubren algo poderoso, que Dios estaba más cerca de lo que creían. Que el silencio no era vacío, sino preparación. Cuando Dios te aparta, también te está enseñando a decir no, a poner límites. A proteger tu energía espiritual. A discernir quién suma y quién resta. Ese aprendizaje es clave, porque el propósito que viene no se puede sostener sin discernimiento relacional. No todo el que quiere estar contigo debe estarlo. El apartamiento redefine prioridades. Te das cuenta de que es esencial y que no. Dejas de correr detrás de personas y comienzas a caminar con dirección. Ya no buscas encajar, buscas obedecer. Ya no necesitas aprobación, necesitas paz. Y esa transición, aunque silenciosa, es una de las señales más claras de madurez espiritual. Si hoy te sientes apartado, no te precipites a llenar el vacío. No corras a forzar conexiones. No confundas incomodidad con error. Pregúntate qué está formando Dios en ti en este tiempo. Porque cuando Él aparta, nunca es para perderte, sino para prepararte. Y cuando termine el proceso, entenderás que lo que parecía soledad era, en realidad, cuidado divino. Dios no te está alejando de los demás, te está acercando a tu propósito. Cuando el propósito empieza a madurar, el primer campo de batalla no es externo, es interno. No es casualidad que justo ahora tu mente esté más agitada, más cansada, más cuestionada que antes. Pensamientos que llegan sin ser invitados, recuerdos que vuelven cuando creías haberlo superado, dudas que aparecen incluso en momentos de calma. Nada de eso es aleatorio. Es una señal clara de que algo en ti se está moviendo. El ataque a la mente no aparece cuando estás estancado.
Aparece cuando avanzas, cuando hay crecimiento, cuando el llamado comienza a tomar forma. Nadie ataca lo que no representa una amenaza. Nadie intenta frenar lo que no tiene destino. Por eso, cuando tu interior empieza a alinearse con algo más grande, la presión mental aumenta. Muchos se confunden y creen que estos ataques significan debilidad espiritual, pero en realidad revelan lo contrario. Revelan que tu conciencia está despertando, que tu sensibilidad espiritual se ha afinado, que ya no funcionas en automático. Antes, ciertas cosas pasaban desapercibidas. Ahora no. Ahora sientes más, piensas más, cuestionas más. Y eso incomoda. La mente es el lugar donde se intenta sembrar miedo cuando el corazón empieza a fortalecerse. Por eso aparecen pensamientos de insuficiencia, de atraso, de comparación. La mente te dice que vas tarde, que otros avanzan más rápido, que quizá te equivocaste. Pero esa narrativa no nace de la verdad, nace del temor a lo que estás por convertirte. El ataque mental busca agotarte antes de que llegues. Busca desgastarte emocionalmente para que dudes del proceso. Busca que interpretes la presión como señal de error, cuando en realidad es señal de crecimiento. Si todo estuviera quieto, no habría fricción. La fricción aparece cuando hay movimiento. Hay pensamientos que no nacen de ti, pero se instalan como si fueran tuyos. Ideas repetitivas, imágenes mentales, escenarios negativos que se repiten una y otra vez. No porque sean reales, sino porque buscan cansarte. El desgaste mental es una de las estrategias más sutiles, porque no te empuja a huir, te empuja a rendirte lentamente. La mente atacada suele interpretar el silencio como abandono, la espera como fracaso y el proceso como pérdida de tiempo. Pero esa interpretación nace de una visión limitada. Cuando el propósito está madurando, no todo puede explicarse con lógica inmediata. Hay procesos que solo se entienden cuando se completan. Este ataque también revela que estás dejando una versión antigua de ti. Y toda transición genera resistencia. La mente se aferra a lo conocido, incluso cuando ya no funciona. Prefiere la seguridad del pasado a la incertidumbre del crecimiento. Por eso intenta convencerte de volver atrás, de conformarte, de bajar la intensidad. El cansancio mental no siempre viene por exceso de trabajo, muchas veces viene por exceso de lucha interna. Lucha entre lo que sabes en tu espíritu y lo que escuchas en tu mente. Lucha entre la convicción profunda y la duda constante. Esa tensión es propia de los procesos de maduración. Cuando el ataque se intensifica, también se intensifica la necesidad de silencio interior. No para huir, sino para discernir. No todo pensamiento merece tu atención. No toda idea merece ser creída. Aprender a observar sin reaccionar es una de las habilidades que se desarrollan en esta etapa. El ataque mental también revela que tu percepción se está afinando. Antes, reaccionabas sin darte cuenta. Ahora notas el pensamiento antes de que se convierta en emoción. Eso es avance. Aunque incomode, es señal de conciencia despierta. El problema no es tener pensamientos, el problema es creer que todos son verdad. Hay días en los que la mente parece un campo de guerra. Te levantas cansado sin razón aparente. Sientes presión sin causa visible. Y te preguntas qué está pasando. Lo que pasa es que estás en una etapa donde ya no puedes vivir desde la inconsciencia. Tu espíritu está pidiendo coherencia, alineación, profundidad. El ataque mental busca desconectarte de tu centro. Quiere que olvides lo que sabes, lo que has sentido, lo que te ha sido revelado en silencio. Quiere que vivas reaccionando en lugar de avanzando.
Pero cada vez que eliges no dejarte arrastrar por esos pensamientos, fortaleces tu dominio interior. Este proceso también te enseña a cuidar lo que consumes. Palabras, conversaciones, estímulos. La mente en formación es sensible. Por eso Dios permite que sientas incomodidad con ciertos contenidos, con ciertas voces. No es rechazo, es protección. Estás aprendiendo a guardar tu interior. No se trata de eliminar pensamientos, sino de aprender a gobernarlos. De entender que no todo lo que pasa por tu mente define quién eres. La madurez espiritual incluye saber cuándo detener una idea antes de que se convierta en identidad. Y eso se aprende en medio del ataque, no en la comodidad. Cuando la mente es atacada, también se revela tu fuente. ¿De dónde sacas estabilidad? ¿De lo externo o de lo interno? Esta etapa te obliga a construir raíces profundas. A dejar de depender de estímulos constantes para sentirte bien. A aprender a estar firme incluso cuando no hay señales claras. El ataque mental no es eterno. Tiene un propósito limitado. No viene para quedarse, viene para entrenarte. Para enseñarte a discernir, a resistir, a permanecer. Y cuando esa etapa se supera, algo cambia. La mente se vuelve más clara. El ruido pierde fuerza. La paz deja de depender de las circunstancias. Si hoy sientes que tu mente está más atacada que nunca, no te condenes. No te etiquetes. Obsérvalo como lo que es, una señal de transición. Algo viejo está perdiendo poder y algo nuevo está tomando forma. El ataque no define el final, solo marca que el proceso está en marcha. Lo que estás viviendo no es retroceso. Es ajuste. No es pérdida de fe. Es profundización. Y aunque ahora cueste entenderlo, llegará el momento en que mirarás atrás y reconocerás que esta presión mental fue el umbral que cruzaste antes de entrar en una etapa más firme, más clara y más alineada con quien realmente eres. Hay un momento en el proceso donde lo que más duele no es el ataque externo ni el cansancio mental, sino el silencio. Oras y no sientes respuesta. Buscas dirección y no hay señales claras. Antes percibías consuelo, ahora solo quietud. Ese silencio no es ausencia. Es una de las formas más profundas en las que Dios trabaja. El silencio aparece cuando ya no necesitas instrucciones básicas, sino transformación interna. Cuando todo estaba comenzando, había señales, confirmaciones, impulsos claros. Ahora no. Porque esta etapa no se trata de hacer, sino de ser. No se trata de avanzar rápido, sino de alinearte profundo. Y eso no se logra con ruido. Dios guarda silencio cuando confía en lo que está formando. Como un maestro que observa durante un examen, no interviene porque sabe que el proceso es necesario. El silencio revela que tan sólida es tu fe cuando no hay estímulos. Si sigues caminando aun cuando no sientes nada. Si permaneces firme cuando no hay emoción que te sostenga. Este silencio confronta una expectativa muy humana, la de sentir siempre algo. Pero la madurez espiritual no se mide por sensaciones, sino por estabilidad. Hay una fe que depende de señales, y hay una fe que descansa en convicción. El silencio es el puente entre ambas. Cuando Dios calla, salen a la superficie preguntas que antes evitabas. Dudas más profundas. Temores no resueltos. Expectativas mal colocadas. El silencio actúa como un espejo. No te muestra respuestas externas, te muestra lo que hay dentro. Y eso incomoda, porque ya no puedes distraerte. Muchos abandonan en esta etapa porque interpretan el silencio como rechazo.
Creen que hicieron algo mal, que fallaron, que Dios se alejó. Pero la realidad es otra, el silencio no es distancia, es cercanía sin intermediarios. Es Dios llevándote a una relación más directa, menos dependiente de estímulos. Hay procesos que no se pueden atravesar con palabras. Hay formaciones internas que solo ocurren cuando todo se aquieta. En el silencio se ajustan motivaciones. Se purifican intenciones. Se rompe la necesidad de control. Y poco a poco, aprendes a confiar sin exigir explicaciones. El silencio también te enseña a escuchar de otra manera. Ya no con los oídos, sino con el discernimiento. Ya no esperando una respuesta inmediata, sino aprendiendo a leer los movimientos internos. A percibir cuándo avanzar y cuándo esperar. A distinguir entre impulso y convicción. En esta etapa, muchas cosas se desaceleran. No porque estén mal, sino porque necesitan profundidad. El silencio baja el ritmo para que no construya sobre prisa. Porque lo que se construye rápido suele sostenerse poco. Dios no tiene urgencia. Tiene propósito. El silencio también desmonta una fe basada en resultados. Te obliga a permanecer incluso cuando no ves fruto inmediato. A seguir siendo fiel cuando no hay recompensa visible. Y eso fortalece una raíz que no se quiebra cuando cambian las circunstancias. Hay días en los que el silencio pesa. En los que te preguntas si todo este proceso tiene sentido. En los que la mente quiere interpretar la quietud como estancamiento. Pero justo ahí es donde más se está trabajando. Porque mientras tú sientes que nada pasa, en el interior se están reordenando cosas esenciales. El silencio revela si tu relación con Dios es transaccional o relacional. Si solo buscas respuestas o si estás dispuesto a permanecer. Si confías solo cuando hay claridad o si confías incluso en la oscuridad. Esa distinción define la madurez espiritual. En el silencio se rompe la dependencia de lo externo. Aprendes a no necesitar aprobación constante. A no vivir esperando señales continuas. A caminar desde una certeza interna que no necesita ser reforzada todo el tiempo. Y eso te vuelve estable. Este proceso también limpia expectativas irreales. Ideas de cómo deberían suceder las cosas, cuándo y de qué manera. El silencio te enseña a soltar el guión. A permitir que el proceso se desarrolle de una forma distinta a la que imaginabas. Y aunque al principio genera frustración, al final trae libertad. Dios guarda silencio porque quiere que descubras que Él no solo está en la respuesta, también está en la espera. No solo está en la voz clara, también está en la quietud profunda. No solo está en el movimiento, también está en el reposo. Hay una fortaleza que solo se adquiere cuando aprendes a estar bien incluso sin entender. Cuando dejas de pelear con el proceso y empiezas a habitarlo. Cuando aceptas que no todo necesita explicación inmediata. Esa fortaleza no se improvisa, se forma. El silencio no dura para siempre. Tiene un propósito definido. Y cuando cumple su función, algo cambia. La claridad llega. La dirección se ordena. La voz vuelve, pero ya no te encuentra desesperado, sino firme. Ya no dependiente, sino alineado. Si hoy estás en un tiempo donde no sientes nada, donde parece que todo está detenido, no te precipites. No fuerces respuestas. No llenes el silencio con ruido innecesario. Permanece. Porque ese silencio está haciendo un trabajo que el ruido nunca podría hacer. Lo que se está formando en ti en este tiempo no es visible, pero es real. Y cuando salga a la superficie, entenderás que el silencio no fue vacío, fue taller.
No fue ausencia, fue cuidado. No fue castigo, fue preparación profunda. Este silencio no es el final del camino. Es el punto donde tu fe deja de depender de sensaciones y empieza a sostenerse en convicción. Y cuando esa base queda firme, nada externo puede derrumbarla. Hay una soledad que duele porque se siente como abandono y hay otra que incomoda porque te confronta. Esta segunda no llega para destruirte, llega para refinarte. Cuando Dios permite que te sientas solo, no lo hace para dejarte sin apoyo, sino para quitar apoyos que ya no sostienen el nivel al que estás siendo llevado. La soledad que acompaña al propósito no es ausencia de amor, es reducción de distracciones. En este punto del proceso, empiezas a notar que incluso rodeado de personas puedes sentirte solo. No porque nadie te quiera, sino porque ya no todos pueden comprender lo que está pasando dentro de ti. Tus conversaciones cambian, tus intereses se profundizan, tus preguntas se vuelven más internas. Y eso crea distancia. No una distancia emocional, sino espiritual. La soledad aparece cuando Dios quiere que te escuches. Durante mucho tiempo, el ruido externo tapó verdades internas. Opiniones, expectativas ajenas, rutinas automáticas. Todo eso mantenía ocupada tu atención. Pero ahora, en este silencio poblado de soledad, no hay donde esconderse. Te enfrentas a tus pensamientos, a tus heridas, a tus verdaderas motivaciones. Esta soledad no te quita valor, te lo revela. Te muestra quién eres cuando nadie te aplaude, cuando nadie te valida, cuando nadie te acompaña. Ahí descubres si tu identidad dependía de la presencia de otros o de una convicción profunda. Y ese descubrimiento, aunque incómodo, es liberador. Muchos confunden la soledad con fracaso social o espiritual. Creen que estar solo significa haber sido rechazados. Pero en realidad, esta etapa es una transición. Estás dejando una versión antigua de ti que necesitaba compañía constante para sentirse segura. Estás aprendiendo a habitar tu propio interior sin miedo. La soledad refina porque quita capas. Capa de complacencia, capa de dependencia emocional, capa de expectativas ajenas. Cada capa que cae duele un poco, porque te das cuenta de cuánto peso cargabas sin notarlo. Pero a medida que se van desprendiendo, algo se aligera. Empiezas a respirar diferente. En esta etapa, Dios trabaja tu identidad sin interferencias. Ya no puedes definirte por lo que haces por otros, ni por cómo reaccionan los demás a ti. Te defines por quién eres cuando estás contigo mismo. Y eso es fundamental, porque el propósito que viene no se puede sostener desde una identidad frágil. La soledad también te enseña a discernir. Aprendes a diferenciar entre compañía y distracción, entre conexión y dependencia. Empiezas a notar que no todo el que está cerca suma, y que no toda ausencia es pérdida. Algunas ausencias son ajustes necesarios para que puedas crecer sin interferencias. Hay momentos en esta soledad donde el corazón duele. Donde extrañas conversaciones, risas, cercanía. Y ese dolor no se niega. Se atraviesa. Porque negar el dolor solo lo prolonga. Pero cuando lo atraviesas con honestidad, algo se transforma. La soledad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Esta etapa también fortalece tu interior. Te vuelves menos reactivo, menos dependiente de estímulos externos. Aprendes a sostenerte emocionalmente sin necesitar aprobación constante. Y eso te prepara para responsabilidades mayores. Porque no se puede liderar, amar o servir desde la carencia. La soledad te obliga a desarrollar una relación más profunda contigo mismo. A escuchar tus límites, tus necesidades reales,
tus silencios. Antes los ignorabas porque siempre había algo o alguien ocupando ese espacio. Ahora no. Ahora estás frente a ti. Y aunque al principio asusta, luego ordena. Dios no permite esta soledad para que te aísles del mundo, sino para que regreses a Él con una identidad más clara. No para que te vuelvas distante, sino para que seas íntegro. No para que pierdas sensibilidad, sino para que la fortalezcas sin depender. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. En esta etapa puedes experimentar ambas. Pero poco a poco, la sensación cambia. La soledad deja de sentirse como hueco y empieza a sentirse como espacio. Espacio para pensar, para sanar, para ordenar. Espacio donde ya no hay ruido innecesario. La soledad también te enseña paciencia. Aprendes a no llenar el vacío con cualquier cosa. A no forzar relaciones por miedo a estar solo. A esperar conexiones que estén alineadas con quien estás llegando a ser, no con quien fuiste. Y esa espera es parte del refinamiento. No todo el mundo entiende esta etapa. Algunos pensarán que te apagaste, que te alejaste, que cambiaste demasiado. Pero tú sabes que no es desconexión, es profundidad. No es frialdad, es discernimiento. No es orgullo, es alineación. La soledad refina porque te devuelve al centro. Te recuerda que tu valor no está en cuántos te rodean, sino en la claridad con la que caminas. Te enseña a disfrutar tu propia compañía sin culpa. A habitar el silencio sin ansiedad. A confiar en que no necesitas llenar cada espacio. Cuando esta etapa cumple su función, algo se acomoda dentro de ti. Ya no temes estar solo. Ya no corres detrás de compañía por miedo. Ya no te defines por la presencia de otros. Te vuelves estable. Y esa estabilidad es una de las bases más importantes para el propósito que viene. Si hoy te sientes solo, no te apures a salir de ahí. Observa que estás siendo refinado. Que dependencias están siendo cortadas. Que heridas están siendo expuestas para sanar. Porque esta soledad no es el final de nada. Es el proceso que pule lo que en ti está destinado a permanecer. Cuando salgas de esta etapa, no lo harás vacío. Lo harás más claro, más fuerte, más entero. Y entenderás que la soledad no te quitó nada esencial. Al contrario, te devolvió a ti mismo con mayor profundidad y firmeza. Llega un punto en el proceso donde ya no basta con apartarte, ni con silenciar el entorno, ni con refinarte en la soledad. Hay una etapa más profunda, más delicada, donde Dios permite un quiebre interno. No para destruirte, sino para romper estructuras que ya no pueden sostener lo que viene. Ese quiebre no siempre es visible, pero se siente con fuerza. Es interno. Es silencioso. Y transforma. El quiebre aparece cuando la identidad antigua ya no encaja con el propósito que está madurando. Viejas formas de pensar, de reaccionar, de relacionarte, de definir tu valor, empiezan a resquebrajarse. Lo que antes te sostenía ahora te pesa. Lo que antes te daba seguridad ahora te limita. Y eso genera una sensación de desorientación que asusta. En esta etapa, puedes sentir que no eres quien eras, pero tampoco sabes bien quién estás siendo. Hay una incomodidad constante. Una sensación de estar entre dos versiones. Ya no funcionas desde el pasado, pero el futuro aún no se revela del todo. Ese espacio intermedio es el quiebre. Y es necesario. Dios permite este quiebre porque no se puede construir algo nuevo sobre una base vieja. No se puede cargar un propósito maduro con una identidad frágil.
No se puede sostener responsabilidad profunda con una estructura interna inmadura. El quiebre rompe lo que parece fuerte, pero en realidad estaba sostenido por hábitos, miedos o dependencias que ya no sirven. Este quiebre no siempre viene acompañado de grandes crisis externas. A veces todo parece normal por fuera, pero por dentro algo se desarma. Ideas que antes te definían ya no te representan. Metas que antes te motivaban ya no te llenan. Relaciones que antes eran centrales ahora pierden peso. Y eso duele, porque implica soltar sin tener todavía con qué reemplazar. El quiebre interno confronta tu necesidad de control. Te das cuenta de que ya no puedes manejar todo como antes. Estrategias que funcionaban dejan de hacerlo. Respuestas automáticas ya no te satisfacen. Y esa pérdida de control te obliga a rendirte a un proceso más profundo. Muchos intentan evitar este quiebre aferrándose a versiones pasadas de sí mismos. Vuelven a patrones conocidos, aunque ya no funcionen. Se resisten a soltar porque no saben qué viene después. Pero ese intento solo prolonga el proceso. El quiebre no se negocia, se atraviesa. Esta etapa también expone heridas antiguas que parecían superadas. No porque hayas retrocedido, sino porque ahora tienes la madurez para sanarlas de verdad. Antes solo las cubrías. Ahora salen a la superficie para ser tratadas desde la raíz. Y eso incomoda, porque implica mirar de frente lo que evitaste. El quiebre interno rompe la falsa fortaleza. Esa que se construyó para sobrevivir, no para vivir plenamente. Rompe la autosuficiencia que impedía pedir ayuda. Rompe la dureza que bloqueaba la sensibilidad. Rompe la identidad basada en rendimiento, en expectativas ajenas, en comparaciones constantes. En este punto, puedes sentirte más vulnerable que nunca. Más sensible. Más consciente de tus límites. Y aunque parezca debilidad, en realidad es el inicio de una fortaleza distinta. Una fortaleza que no se basa en endurecerte, sino en ser íntegro. En aceptar tus procesos sin huir. El quiebre también redefine tu relación con el error. Antes, equivocarte te hacía sentir insuficiente. Ahora, el error se vuelve maestro. Te muestra donde aún hay rigidez, orgullo o miedo. Y esa información es valiosa porque te permite crecer con honestidad. Hay días en los que este quiebre se siente como cansancio profundo. No físico, sino existencial. Cansancio de sostener máscaras. De cumplir expectativas. De forzar versiones de ti que ya no son reales. Ese cansancio es una señal clara de que algo viejo está muriendo para que algo nuevo pueda nacer. Dios permite este quiebre porque confía en tu capacidad de atravesarlo. No lo hace antes de tiempo. Lo hace cuando ya tienes la sensibilidad y la conciencia necesarias para no perderte en el proceso. Aunque ahora no lo parezca, hay una medida exacta en todo lo que estás viviendo. Este quiebre también limpia tu motivación. Te preguntas por qué haces lo que haces. ¿Para quién? ¿Desde dónde? Y esas preguntas reordenan prioridades. Dejas de moverte por inercia y empiezas a moverte por convicción. Dejas de actuar para demostrar y empiezas a actuar desde la coherencia. La identidad antigua se resiste a morir porque fue útil en su momento. Te protegió. Te permitió avanzar hasta aquí. Pero no fue diseñada para el siguiente nivel. Y aunque despedirse de ella duele, aferrarte a ella duele más. En medio del quiebre, puede aparecer la tentación de abandonar todo. De pensar que nada tiene sentido. De creer que perdiste el rumbo. Pero esa confusión no es señal de pérdida, es señal de transición.
Estás entre lo que ya no eres y lo que aún no se revela. Y ese espacio, aunque incómodo, es fértil. Cuando este quiebre cumple su función, algo se ordena. No de golpe, pero con claridad progresiva. Empiezas a sentir una estabilidad distinta. No basada en certezas externas, sino en una paz interna que no depende de entenderlo todo. Una paz que nace de la aceptación del proceso. La nueva identidad no llega gritando. Llega en silencio. Se construye en decisiones pequeñas. En límites claros. En una relación más honesta contigo mismo. Y cuando te das cuenta, ya no reaccionas igual. Ya no te defines igual. Ya no te mueves desde el mismo lugar. Si hoy sientes que algo dentro de ti se está rompiendo, no te alarmes. Observa que se está soltando. ¿Qué estructuras ya no sostienen? ¿Qué versiones de ti están quedando atrás? Porque este quiebre no es señal de fracaso. Es el umbral que separa la supervivencia de la madurez. Lo que se rompe ahora no era tu esencia. Era la envoltura. Y cuando termine este proceso, descubrirás que no perdiste identidad, la encontraste en una forma más verdadera, más firme y más alineada con el propósito que está madurando en ti. Hay procesos que avanzan despacio no porque estén bloqueados, sino porque están siendo calibrados. Cuando lo que viene tiene peso, no puede llegar sin estructura. Y la estructura no se improvisa. Se forma con tiempo, con repetición, con ajustes internos que no se ven desde fuera. La lentitud no es castigo, es precisión. En esta etapa, la impaciencia se convierte en una tentación constante. Miras a otros avanzar más rápido, lograr cosas visibles, recibir reconocimiento inmediato. Y surge la pregunta silenciosa, ¿por qué a mí me toca esperar tanto? Pero la espera no es ausencia de movimiento. Es movimiento hacia adentro. Lo que pesa necesita base. Y una base sólida no se construye con prisa. Si el proceso fuera rápido, el impacto te quebraría. Si el resultado llegara antes de tiempo, te superaría. Por eso el ritmo se vuelve lento, meticuloso, a veces desesperante. No para retrasarte, sino para protegerte. Esta lentitud revela cuánto valoras el resultado frente al proceso. Si solo quieres llegar, la espera se vuelve insoportable. Pero si entiendes que el proceso te está formando para sostener lo que viene, la espera adquiere sentido. Aquí se aprende a caminar sin garantías visibles. El peso del propósito no siempre se mide en responsabilidad externa. Muchas veces es peso emocional, peso espiritual, peso relacional. Implica tomar decisiones con impacto, sostener personas, cargar consecuencias. Nada de eso se puede hacer desde la fragilidad. Por eso el proceso se extiende. Hay cosas que no se pueden aprender leyendo ni escuchando. Solo se aprenden viviendo. Reaccionar con calma bajo presión. Mantener claridad en medio de la confusión. Permanecer firme cuando no hay resultados inmediatos. Esas habilidades no se descargan, se desarrollan. La lentitud también ajusta expectativas. Te enseña a no romantizar el propósito. A entender que no todo será intenso, visible o emocionante. Que habrá rutina, constancia, fidelidad silenciosa. Y eso filtra motivaciones. Quedan los que están dispuestos a sostener, no solo a brillar. En este ritmo lento, se pule el carácter. Pequeños hábitos se corrigen. Respuestas impulsivas se transforman. Orgullos sutiles se desarman. Nada de eso ocurre de un día para otro. Es un trabajo continuo, casi imperceptible, pero profundo.
La lentitud también te enseña a confiar sin controlar, a soltar la necesidad de resultados inmediatos, a aceptar que no todo depende de tu esfuerzo, que hay tiempos que no se aceleran por insistencia, y esa rendición fortalece más de lo que debilita. Hay momentos en los que sientes que das pasos mínimos, que avanzas poco, que no hay progreso visible. Pero lo invisible también cuenta. Lo que se está ordenando en tu interior ahora evitará rupturas mayores después. Lo que se está formando en silencio ahora sostendrá etapas más intensas más adelante. El proceso lento también redefine tu relación con el éxito. Dejas de verlo como algo que llega y empiezas a verlo como algo que se sostiene. Dejas de medirlo por velocidad y empiezas a medirlo por estabilidad. Y esa redefinición cambia tu forma de caminar. Aquí aprendes a celebrar avances internos. Una reacción distinta. Una decisión más consciente. Un límite bien puesto. Una respuesta más serena. Esos pequeños logros son señales claras de crecimiento, aunque no se aplaudan externamente. La lentitud incomoda porque expone comparaciones. Pero también libera, porque te devuelve a tu propio ritmo. No todos caminan igual. No todos cargan lo mismo. Compararte solo distorsiona la percepción. El proceso es personal porque el propósito también lo es. Cuando el proceso es lento, se fortalecen las raíces. Y las raíces no se ven, pero sostienen todo. Un árbol que crece rápido sin raíz profunda cae con el primer viento. Uno que crece lento resiste tormentas. La lentitud es una inversión en permanencia. En esta etapa, se afina la obediencia. No la obediencia impulsiva, sino la constante. La que permanece incluso cuando no hay emoción. La que se sostiene cuando nadie observa. Esa obediencia construye una coherencia interna que no se quiebra fácilmente. La lentitud también te protege de decisiones precipitadas. Te da espacio para discernir, para evaluar, para corregir rumbo sin perder el centro. Te enseña a no confundir oportunidad con alineación. No todo lo que aparece es lo que corresponde. Hay un cansancio particular en este proceso. No es agotamiento físico, es cansancio por la espera. Pero incluso ese cansancio cumple una función. Te enseña a descansar sin abandonar. A pausar sin rendirte. A sostener sin forzar. Cuando el proceso es lento, se revela tu compromiso real. Si estás aquí solo por lo que esperas recibir, la espera te expulsará. Pero si estás aquí por lo que estás llegando a ser, la espera te fortalecerá. Esa diferencia define el resultado. Nada de lo que estás viviendo es desperdicio. Cada ajuste, cada demora, cada vuelta interna está preparando el terreno para algo que no se improvisa. Lo que viene necesita que seas estable, no acelerado. Claro, no ansioso. Firme, no impulsivo. La lentitud no niega el avance. Lo ordena. No retrasa el propósito. Lo alinea. Y aunque ahora cueste aceptarlo, llegará el momento en que agradecerás cada paso lento, porque te permitió llegar entero, consciente y capaz de sostener lo que se te confíe. Si hoy sientes que todo va más despacio de lo que esperabas, no te desesperes. Observa que se está formando, que se está fortaleciendo, que se está ajustando. Porque cuando lo que viene es pesado, la prisa no ayuda. La preparación sí. Este ritmo no es una pausa indefinida. Es una construcción cuidadosa. Y cuando el proceso cumpla su función, el avance será firme, sostenido y acorde a la capacidad que has desarrollado en el camino.
Hay una sensación que acompaña a esta etapa y que resulta especialmente pesada, la de estar atrasado. Miras tu vida y parece que todo va más lento de lo esperado. Proyectos que no despegan, respuestas que no llegan, puertas que no se abren. Mientras tanto, otros avanzan, logran, celebran. Y en silencio aparece la pregunta incómoda, ¿qué estoy haciendo mal? Pero esa sensación no siempre nace de un error. Muchas veces nace de una comparación injusta. Estás midiendo tu proceso con relojes que no fueron diseñados para tu camino. Estás evaluando tu avance con parámetros que no contemplan el tipo de alineación que se está produciendo en tu interior. Sentirte atrasado no significa que lo estés. A menudo significa que estás siendo ajustado con precisión. La alineación no es visible de inmediato. No se anuncia. No se presume. Ocurre en capas profundas. Alineación de pensamientos, de emociones, de decisiones, de prioridades. Es un reordenamiento interno que no se puede apresurar sin consecuencias. Porque avanzar desalineado puede darte velocidad, pero te quita estabilidad. Cuando estás siendo alineado, todo parece ir más despacio porque no se trata de llegar rápido, sino de llegar correcto. Hay caminos que se abren rápido pero se cierran igual de rápido. Y hay otros que tardan en abrirse porque, una vez abiertos, no se vuelven a cerrar. La alineación apunta a lo segundo. Esta etapa confronta la idea de éxito inmediato. Te obliga a redefinir qué significa avanzar. Ya no se trata solo de logros visibles, sino de coherencia interna. De que lo que piensas, sientes y haces empiece a caminar en la misma dirección. Y eso lleva tiempo, porque implica desaprender antes de construir. Sentirte atrasado también revela cuánto te presionas. Cuánto te comparas. Cuánto te exiges resultados sin considerar el proceso. Pero esta etapa te enseña que no todo avance es cuantificable. Hay avances silenciosos que son más determinantes que cualquier logro externo. La alineación ajusta tu rumbo. Corrige pequeñas desviaciones que, si no se trataran ahora, te llevarían lejos de donde realmente necesitas estar. A veces, lo que parece un retraso es solo una corrección de trayectoria. Y esas correcciones, aunque incómodas, evitan pérdidas mayores. En este punto, aprendes a confiar sin ver. A caminar sin confirmaciones constantes. A sostener decisiones internas aunque no generen resultados inmediatos. Esa confianza es una señal clara de madurez. Porque ya no dependes de estímulos externos para validar tu camino. La sensación de atraso también aparece cuando estás dejando atrás una identidad basada en comparación. Antes medías tu valor según el ritmo de otros. Ahora estás aprendiendo a medirte según tu propio proceso. Y ese cambio de referencia es profundo. Libera, pero primero incomoda. Estar alineado implica decir no a cosas que podrían darte avance rápido, pero no profundidad. Implica soltar oportunidades que no encajan con quien estás llegando a ser. Implica elegir coherencia sobre conveniencia. Y esas decisiones, desde fuera, parecen lentas. Desde dentro, son firmes. La alineación también te prepara para sostener. No solo para llegar. Porque llegar sin alineación genera ansiedad, inseguridad, miedo a perder. Llegar alineado genera paz, claridad y permanencia. Y esa diferencia se siente con el tiempo. Hay momentos en los que la mente insiste en volver atrás. En retomar caminos conocidos solo para sentir movimiento. Pero el movimiento sin dirección agota. La alineación, aunque lenta, ordena. Te enseña a avanzar con sentido, no por impulso.
Esta etapa redefine tu relación con el tiempo. Dejas de verlo como enemigo y empiezas a verlo como aliado. Entiendes que cada día está cumpliendo una función, incluso cuando no lo notas. Que nada está detenido, aunque no se mueva como esperabas. Sentirte atrasado también te muestra cuánto has crecido. Porque ahora notas cosas que antes pasaban desapercibidas. Antes aceptabas cualquier cosa con tal de avanzar. Ahora no. Ahora eliges. Y elegir requiere tiempo, reflexión y criterio. Eso no es atraso, es madurez. La alineación interna crea una base sólida para decisiones futuras. Te permite responder desde la calma, no desde la urgencia. Te da claridad para discernir que sí y que no, y esa claridad evita errores que cuestan años. En esta etapa, se afina tu intuición. Aprendes a reconocer cuando algo no encaja, aunque parezca bueno. A esperar cuando todo te empuja a correr. A confiar en procesos que no tienen aplauso inmediato. Esa intuición es fruto de la alineación. No todo el mundo entiende este tiempo. Algunos pensarán que te estancaste, que perdiste impulso, que te apagaste. Pero tú sabes que no es apagarse, es centrarse. No es retroceder, es ajustarse. No es perder tiempo, es invertirlo. La alineación también fortalece tu identidad. Ya no te defines por lo que haces, sino por desde dónde lo haces. Y esa diferencia cambia todo. Porque cuando la identidad está alineada, las acciones fluyen con menos resistencia. Habrá un momento en que mires atrás y reconozcas que este tiempo fue crucial. Que si las cosas hubieran avanzado más rápido, no habrías estado listo. Que si ciertas puertas se hubieran abierto antes, te habrían desbordado. Y esa comprensión traerá paz. Sentirte atrasado no significa que estés fuera de lugar. Muchas veces significa que estás siendo colocado exactamente donde necesitas estar. Alineado con tu propósito, con tu capacidad real, con tu nivel de conciencia actual. No estás compitiendo con nadie. No estás llegando tarde. Estás llegando preparado. Y eso marca toda la diferencia. Porque cuando el momento se active, no necesitarás correr para alcanzar. Estarás listo para sostener. Este tiempo no te está quitando nada esencial. Te está quitando la prisa que te habría hecho perderlo todo. Te está quitando la comparación que te habría desviado. Te está quitando la ansiedad que te habría desgastado. Si hoy te sientes atrasado, respira. Observa con honestidad. Reconoce lo que se está alineando en tu interior. Porque ese ajuste silencioso es el cimiento de lo que viene. Y cuando el avance se manifieste, no será frágil ni momentáneo. Será firme, coherente y en el tiempo justo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Nada de lo que has vivido fue en vano, aunque durante el proceso pareciera confuso, lento o incluso doloroso. Cada etapa, cada silencio, cada quiebre interno y cada sensación de atraso tenía una función precisa: formarte, alinearte y prepararte para algo que no se puede improvisar. Dios no trabaja con prisa, trabaja con profundidad. Y cuando Él decide tomarse su tiempo contigo, es porque lo que viene necesita raíces firmes, no entusiasmo momentáneo. Puede que aún no veas resultados externos claros, pero dentro de ti ya se han movido cosas importantes. Tu forma de pensar cambió. Tu manera de reaccionar se afinó. Tu sensibilidad se profundizó. Eso es avance real, aunque no siempre sea visible. No estás roto, estás siendo formado. No estás fuera de tiempo, estás siendo alineado. No estás solo,
está siendo cuidado de una manera que tal vez solo entenderás más adelante. Permanece. No retrocedas a versiones antiguas solo por incomodidad. No llenes el silencio con ruido innecesario. Confía en que este proceso tiene sentido, incluso cuando no lo comprendes del todo. El propósito que madura en silencio suele manifestarse con una solidez que no se quiebra fácilmente. Y cuando llegue el momento, sabrás que valió la pena cada paso lento, cada espera y cada ajuste interno. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: mi propósito está madurando. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.